7.7 FM, la que buena canta. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Llegó el momento de hablar de cosas muy serias y muy interesantes. Y qué mejor que para esto con el abogado David Kennedy. Si le damos la bienvenida, abogado, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, pues ya esperando prácticamente las Christmas, las Navidades, como decimos en México y en parte de Centro y Sudamérica, pero también con muchas preguntas con respecto a los niños que a veces como papá los queremos mandar a nuestro pueblo para que disfruten con los abuelos, con los tíos, para que conozcan las tradiciones hispanas, navideñas, ¿verdad? Pero pues también no queremos arriesgarnos y hay muchas preguntas con respecto a eso. Pues sus hijos, si son ciudadanos de los Estados Unidos, sí pueden viajar siempre y cuando tienen sus pasaportes americanos. Y yo siempre recomiendo chequear con el avión, con el aerolínea, antes de permitir que sus hijos viajen solos, porque hay diferentes reglas de edad y el aerolínea le puede contestar esas preguntas de cómo o con quién o si pueden viajar solos sus hijos. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, abogado. Vamos a estar platicando de eso durante el programa. ¿Le parece si vamos a la llamada telefónica, abogado? Vamos con la primera llamada. Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi papá quiere ir para México en un par de semanas. Ok, Él mandó renovar su residencia hace más de un año y no le ha llegado. ok, ¿él tiene la extensión todavía? Que tiene, sí, solo tiene el papel que le mandaron de migración. Ok, siempre y cuando tiene ese papel que tiene la extensión de su tarjeta de residencia, sí puede viajar durante el tiempo que su tarjeta de residencia está extendida. Si ya se le venció la extensión, entonces él debe hacer una cita o llamar al Departamento de Inmigración y intentar agendar una cita de Infopass para ir y conseguir una estampilla en su pasaporte para tener evidencias de que es residente permanente. Ok. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. Abogado, ¿qué pasa en caso de mandar a nuestros hijos para nuestro país de origen, pero que son menores de edad? ¿Se puede hacer eso? Porque mire, perdón que le platique esto, a lo mejor es una leyenda urbana, ¿verdad? Pero muchos personas se estaban quejando o estaban poniéndose de acuerdo para que tuvieran cuidado, porque las autoridades de migración detenían a los niños en la frontera y mandaban traer a los papás para que vinieran por ellos y al darse cuenta que no tenían papeles, pues ahí eran arrestados inmediatamente por el Servicio de Migración y Aduanas y ya se metían en problemas legales. ¿Existe esa posibilidad? Eso fue algo que hicieron durante los años de Trump, ¿ok? Y fue algo que hicieron si un niño indocumentado llegó a la frontera. Pero si un niño tiene papeles, si está viajando con un adulto, entonces yo no pienso que va a tener ningún problema. Y niños pueden viajar en avión también, pero yo siempre recomiendo chequear con la aerolínea antes de permitir que su hijo viaje por avión para averiguar cuáles son los requisitos, qué documentos tiene que tener. Ya, perfecto. Pues bueno, ahí está, y tenga mucho cuidado, compadre, consulte al abogado David Kennedy antes de hacer cualquier movimiento de ese tipo, ¿verdad? Para que pues usted esté bien informado. Abogado, nos están mandando acá también una pregunta, dice, quiero saber qué requisitos necesito para poder arreglar la residencia de mis padres aquí en los Estados Unidos. Soy residente permanente y tengo en el país 12 años. Ok, entonces primero solamente ciudadanos pueden aplicar para sus papás, entonces esa persona tiene que hacerse ciudadano. Pero yo no entiendo de esa pregunta si los padres están aquí o allá, si Los están en padres, su país. los Si padres están está, en El si- Salvador. ¿Cómo? Los padres están en El Salvador. Están en El Salvador, ok. Entonces, si no han violado la ley de los Estados Unidos, no necesitarían ningún tipo de perdón. Y si algún hijo de ellos mayor de 21 se hace ciudadano, entonces pueden aplicar por medio de su hijo. Ok,
Excelente. Otra pregunta, pero que está un poquito fuerte, abogado. Dice, buenas tardes, yo tengo una agresión por parte de mi hijo y otro abogado me dijo que podría sacar la visa U. ¿Es posible eso? Sí. Sí, si ha sido víctima, o también posiblemente puede calificar bajo la ley de VAWA. Okay, la visa U es una visa para víctimas de delitos de violencia, cualquier tipo de violencia. Si una persona desconocida le robó a mano armada, es un delito de violencia. Okay, la ley de VAWA es específicamente para violencia doméstica. Okay, y bajo la ley de VAWA, ¿Qué significa BAWA, abogado? a Violence Against Women Act es la ley de violencia en contra de mujeres, es que significa. Ok. Y si ha sido víctima de abuso doméstico por parte de alguno de sus papás o su esposo o esposa o alguno de sus hijos, que es ciudadano o residente permanente, entonces posiblemente puede aplicar bajo la ley de VAWA. Aplicaciones de VAWA son un poco más fáciles que aplicaciones para la visa U y tardan menos tiempo. ¿Ok? Entonces, si el hijo es ciudadano y abusó a su papá, entonces posiblemente puede hacer ese tipo de aplicación. La visa U es para delitos generalmente de cualquier tipo de violencia. Y el parte más difícil de la visa U es que la policía o el fiscal de la corte tiene que rellenar y firmar un formulario que se llama el I-918B, que es la certificación de la policía que alguien fue víctima de un delito de violencia. Y es por discreción de la policía o del fiscal de la corte si quieren firmar o si no quieren firmar. Entonces, no hay manera para obligar a la policía que firman ese formulario. Entonces, posiblemente podríamos hacer la aplicación de la visa U, o si el hijo es ciudadano, entonces posiblemente podríamos aprovechar de la ley de VAWA. Abogado, ¿el BAWA también puede servir para nosotros los pobrecitos hombres que también nos pegan? Claro que sí, debo de haber aclarado eso, que el nombre de la ley es Violence Against Women Act, es la ley de violencia en contra de mujeres, pero hombres igual como mujeres pueden ser víctimas de abuso doméstico y hombres igual como mujeres pueden aplicar usando esa ley. Abogado, ¿Ok? ¿usted ha llevado algún caso de esos, de hombres Sí. que sean que, ¿en serio? Sí, claro. Yo he representado varios hombres que han experimentado abuso físico y mental y emocional en sus matrimonios. Y sí se los madreaban, en verdad, abogado. Sí, Sí. absolutamente. Hombres pueden ser víctimas de abuso doméstico y el abuso más común es el abuso mental o emocional, pero absolutamente hombres pueden ser víctimas de abuso físico. De hecho, yo tuve un cliente que era un hombre muy grande, un hombre mexicano, pero muy, muy grande. Noble. Sí, con... obviamente había pasado mucho tiempo en el gimnasio y era una persona enorme y a su esposa era muy pequeña, pero ella la pegaba y él rehusó a responder. Ah, caray. Como un Rottweiler y un chihuahueño, ¿no? Me imagino. Así es, pero él simplemente lo aguantó. Wow. Él ni siquiera respondió, él no iba a pegar a su esposa. Entonces, él fue víctima de abuso físico por su esposa, que era mucho más pequeña que él. Wow. Y este es un mensaje también, un aviso para todos los hombres que han sufrido abuso físico, ¿verdad? Especial, ojalá que el cachorro y también Lalo Trujillo nos estén escuchando para que saquen también provecho de esta noticia del abogado. Abogado, ¿qué tipo de O violencia? físicamente. ¿Qué tipo de violencia es la que califica el BAWA? Abuso mental, emocional o físico. Un ejemplo del abuso mental. Simplemente insultar a una persona constantemente o mentir a una persona constantemente, depende de la situación. Abogado, está describiendo al 90% de los mexicanos aquí en el estado de Georgia. Sí, yo sé. Y desacuerdos o discusiones normales que suceden en matrimonios no son necesariamente abuso.
Ok. Entonces, si usted piensa que la manera que le trata su esposo o esposa mentalmente o emocionalmente llega al nivel de ser abuso, entonces absolutamente debe consultar con un abogado a ver si el abogado piensa que sería suficiente para que pueda llamarlo abuso. Cada caso es diferente, pero yo pienso que la gente entiende que es, o espero que la gente entienda, que es normal, qué tipo de desacuerdos son normales y típicos y qué tipo de cosas son más graves, que llegan al nivel de ser abuso. Yo he representado a personas que su esposo o esposa le amenaza constantemente con llamar la migra. Vámonos. Ok, entonces eso es abuso, en mi opinión. Claro. Si le dice insultos, si un esposo o esposa constantemente dice a su cónyuge que es gordo o feo o cosas así, inútil. Ese tipo de insultas son probablemente abuso, pero cosas normales como ¿por qué no quitaste la basura? Y no me gustó la cena, pues tal vez no es abuso, depende del caso. Claro. Oiga, abogado, es que fíjese que es un tema que a nosotros los hombres nos duele mucho. No, no es cierto. O sea, es un Claro. tema que a nosotros los hombres preferimos no decirlo por temor a la sociedad, porque nos enseñan desde niños, no te quejes. Un macho no se queja. Un macho no. Pero bueno, al haber este tipo de situaciones y el beneficio de obtener papeles, ¿qué le diría usted, abogado, a aquellos hombres que nos están escuchando y que han sido abusados de cierta forma por su pareja y que tienen años? ¿Cuáles son los 3 pasos que debe uno de seguir al ser golpeado por la mujer? Pues golpeado o abusado mentalmente o emocionalmente, pues yo recomiendo consultar con un abogado. Pero, por ejemplo, en los golpes, ¿uno debe de tomar fotos o no Oh, funciona claro. eso? ¿Sí? Sí, puede llamar a la policía, ¿ok? Puede tomar fotos, Ok. puede empezar a asistir a algún tipo de consejería o terapias. Ok. Todas esas cosas sirven para, para usted en su vida, pero también para generar pruebas que podemos posiblemente usar en una solicitud de VAWA o de la visa U. Uy. Y si la pareja, por ejemplo, la pareja que me abusa tampoco tiene papeles, ¿eso funciona o no funciona? Funciona para la visa U, pero no bajo la ley de VAWA. Los requisitos de la ley de VAWA son que tiene que estar legalmente casado con la persona que le abusó, o esa persona tiene que ser legalmente su hijo o legalmente su papá, ¿ok? Y esa persona tiene que ser ciudadano o residente permanente y tiene que haberle abusado, entre comillas. Pero el concepto de abuso es un poco difícil decir qué es abuso. Yo sé qué es cuando lo veo, pero realmente no le puedo decir qué es, si me entiende. Claro. Entonces, yo pienso que si usted piensa que ha tenido que aguantar abuso, yo recomiendo consultar con un abogado. Perfecto. Tenemos otra persona en la línea. Hola, ¿me escucha? Hola, buenas tardes, sí, lo escucho. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Manuel Esteban, Manuel, ¿de dónde nos llama? ya llamo de aquí de Norcross. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sí, mi pregunta es, mira, yo ya tengo un caso con una abogada, bueno, de otro estado. Ujú. Yo estoy casado con una ciudadana desde hace Ok. ya 2 años, pero ya empezamos el proceso y todo, fue aceptado, pero ya hasta el momento la persona que nos está haciendo el trabajo desde que empezó este presidente que está ahorita nos dijo que teníamos que esperar para ver qué es lo que se podía hacer con el nuevo presidente. Entonces eso ya hace 2 años y no hemos recibido todavía alguna respuesta. Ok, entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal.
¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, no es la primera vez. Yo entré aquí en el 2012. Ok, ¿usted tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No, Entonces, si usted vino a los Estados Unidos de ilegal en el año 2012, asumo que no tiene DACA, porque tiene que haber estado aquí en 2007 para tener DACA. ¿2012 es la primera vez que usted había entrado a los Estados Unidos? sí, la primera vez. La primera vez y la única vez. Ok. Entonces, vamos a necesitar un perdón. ¿Usted alguna vez ha sido arrestado? No, Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene con su esposa? con mi esposa ya llevamos 9 años. De casados llevamos 3. Ok, 9 años juntos. ¿Y su esposa tiene hijos? Sí, Ok, ella sería madre soltera sin usted. ¿No han aplicado todavía para el perdón? no, todavía no. Como le comento, iniciamos el proceso, fue aceptado y todo, pero ya de ahí no hemos hecho nada, por lo mismo que la persona que nos tenemos el caso nos dijo que había que esperar, que no. Ok, no yo podemos hacer entiendo nada. que le dijo que tenía que esperar, pero no sé para qué están esperando. Porque Exactamente. ah, usted, básicamente, personas que entraron a los Estados Unidos con visas, personas que tienen un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, o personas que tienen aplicaciones que fueron recibidas por el gobierno antes del día 30 de abril del año 2001, son las personas que pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Cualquier otra persona tiene que salir, y si lleva más de un año de haber estado ilegalmente presente en los Estados Unidos, automáticamente sería castigado por 10 años. Entonces necesitaríamos un perdón del castigo de 10 años. Y el perdón del castigo de 10 años se puede solicitar a través de su esposa. ¿Usted no fue agarrado en la frontera? No, gracias a Dios, no he tenido ningún problema con la ley. ¿Nunca ha Ni estado en nada. el Gracias a proceso Dios, de no nos dice. deportación, nada de eso? No, nada. Ok, puede hacer una cita conmigo entonces. Vamos a ver, yo no sé por qué no quiere proseguir con el caso. Su abogado que ya contrató, nada ha cambiado en los últimos 2 años. Yo estoy de acuerdo que hay más posibilidades de ganar perdones ahora que antes, pero Okay. siempre hemos tenido posibilidades de ganar perdones. Durante los años de Trump ganamos muchos perdones y muchos clientes míos se fueron al consulado americano en su país y regresaron con la residencia permanente. Era un poco más difícil en ese entonces, pero todavía fue posible. Entonces, yo no sé cuál es el problema ahora para que su abogado no quiere continuar con su caso. Yo no veo Ella nos ningún dijo que problema. había que esperar para yo no tener que salir del país ni nada, pero había que esperar para ver qué era lo que decía el presidente que está ahora. Ok, pero no hay ninguna posibilidad que no va a tener que salir de los Estados Unidos, a menos de que el Congreso puede cambiar las leyes, y aparentemente el Congreso no va a cambiar las leyes. Ok, De entonces, acuerdo. puede hacer una cita conmigo, podemos hablar más de su caso. Ok. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por Oh, la gracias a usted. información. Las consultas conmigo son absolutamente gratis. Vamos a llegar al fondo de esto y determinar qué debemos hacer. Y puede encontrar también información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Como dije, las consultas son absolutamente gratis, entonces usted no va a perder nada haciendo la cita conmigo. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Abogado, hay otra pregunta acá por línea. Dicen, ¿qué posibilidades hay? Dice, mi esposa y yo entramos hace 12 años a Estados Unidos de forma ilegal. Somos mexicanos. Hay la posibilidad de traer al hijo de ellos, al hijo de su esposa, perdón, acá en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los pasos que tienen que hacer si es posible? Si ellos están aquí indocumentados, Sí. no pueden aplicar para traer sus parientes a los Estados Unidos. Si el niño está en peligro en su país, el niño se le puede presentar a la frontera Ok. y pedir el asilo. Ok. Una cosa dice que ellos entraron ilegalmente, pero los papás de uno de ellos es ciudadano americano.
Ellos tienen 60 años, pero viven en el estado de Ohio. Ok, ¿los papás alguna vez aplicaron para ellos? No, hasta ahorita no. Ok, entonces eso no nos ayuda desafortunadamente. Y a menos de que el abuelo quiera ir a México y adoptar a su nieto, Oh, puede ser posiblemente considerado abandonado por sus papás. ok. Es posible. Adopción normalmente no funciona, pero sí, porque hay dos diferentes tipos de adopciones de huérfanos y adopciones de personas que no son huérfanos. Y si no es huérfano, las reglas son más complicadas. Si puede ser legalmente considerado como huérfano, entonces tal vez puede adoptarlo y hacer el proceso un poco más fácil. Y si los dos padres están aquí y el niño está solo allá o quedando con parientes allá, entonces tal vez la opción de adopción puede funcionar. Pero es un poco difícil y los padres o los abuelos que quieran adoptar al niño necesitarían consultar conmigo. Ok. El número telefónico es el 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Vamos a la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Juan, Juan, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Tengo la pregunta que le quiero hacer. Mi mamá tiene 81 años Ujú. y tiene 6 años con la residencia. No sé si podría ser ciudadana. Sí, puede aplicar para la ciudadanía, pero tendría que hacer el proceso en inglés, a menos de que tiene una excusa médica. La ley de quién puede hacer la ciudadanía en español es 55 y 15 o 50 y 20. Si tiene más de 55 años de edad cumplidos y 15 años con la residencia, o más de 50 años de edad cumplidos y 20 años con la residencia, entonces puede hacer la ciudadanía en español. Si ella tiene más de 55, entonces cuando cumple 15 años con la residencia, ella puede hacer la ciudadanía en español, pero antes de cumplir los 15 años con la residencia, si ella tenga una excusa médica, entonces posiblemente podría hacer la ciudadanía sin tener que hablar inglés. Pero la excusa médica tiene que ser un diagnóstico específico de algún tipo de condición o trastorno mental para que no está capacitada de aprender el inglés. No puede ser simplemente que es viejita y es difícil aprender nuevas cosas. Tiene que ser un diagnóstico de algún tipo de condición mental para que simplemente no puede aprender el inglés. ¿Ok? Ok, pues, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423, compa, para que le hagas la llamada al abogado y hagas tu cita. 1-855-422-6423. Dice, abogado, yo vivo aquí en Estados Unidos, no tengo documentos legales, tengo una niña que nació aquí, pero se fue a México y ahora quiero que venga de regreso. La pregunta es, ¿con quién puede ingresar a Estados Unidos? Ya que es menor de edad, tiene 4 años. Pues ella técnicamente puede entrar a los Estados Unidos con quien sea, pero si va a viajar en avión, yo siempre recomiendo hablar con el aerolínea para averiguar qué requisitos ellos tienen y obviamente la niña va a necesitar su pasaporte americano también. Si se fue a México sin sacar su pasaporte americano, necesitarían sacar el pasaporte americano en el consulado americano en México, que puede ser más difícil, pero espero que ya tenga su pasaporte. Ok, excelente. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Hay otra pregunta. Dicen, abogado, buenas tardes. Yo tengo mi cita tengo mi cita el 6 de diciembre con migración en Ciudad Juárez, pero tengo miedo de salir ya que a usted, bueno, ya que se me pasó decirles
que yo trabajé con otro nombre, pero a la persona que anteriormente llevaba mi caso, le dijimos mi esposo y yo, no le dijimos mi esposo y yo, ¿ok? ¿Usted cree que vaya a haber algún tipo de problema que se enteren de que estaba trabajando con otro nombre? Es probable que no. Trabajar con otro nombre es una violación civil de la ley, no es un delito. ¿Okay? Ok. Trabajar con el nombre de otra persona es un delito, se llama robo de identidad. O trabajar con documentos de un ciudadano estadounidense es un delito, es decir por mentira que es ciudadano de los Estados Unidos. Esas cosas tienen consecuencias muy graves, pero simplemente trabajar con información inventado no es un problema. Ok. Aquí viene otra más complicada, abogado. Dice, buenas tardes. ¿Hay llamada telefónica? Sí, tenemos llamada. Ok, guardamos la pregunta esta. Vamos a la llamada telefónica. Ok, vamos con la llamada. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Me llamo Luis, ¿De dónde nos llama? de aquí de Duluth. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es, yo tengo un hijo que tiene DACA, pero lo recibió antes de cumplir los 18. Ujú. Yo he escuchado que pueden arreglar así sin salir del país o sin casarse. No sé qué tan cierto sea. No sin casarse. Si él arregló su DACA antes de cumplir los 18, si estuviera casado con una ciudadana americana, entonces, o residente permanente, entonces él podría salir de los Estados Unidos y arreglar su residencia en el consulado americano en su país sin tener que aplicar por un perdón, porque el perdón que prácticamente todo el mundo necesita es de presencia física ilegal y tiempo antes de cumplir los 18 no cuenta y tiempo con DACA tampoco cuenta. Entonces, si él necesitara salir de los Estados Unidos para arreglar su residencia en el consulado americano en su país, podría hacerlo sin un perdón. O si él tiene DACA y está casado con una ciudadana americana, entonces podríamos pedir el permiso de viaje. Él podría salir y regresar y entonces arreglar su residencia desde aquí a través de un esposo o esposa que es ciudadano de los Estados Unidos. Eso solamente funciona si su esposo es ciudadano de los Estados Unidos. Ese asunto de viajar a su país y regresar con permiso fue algo que Trump había eliminado, pero podemos hacerlo otra vez ahora. Entonces, esas son las opciones para la gente que tienen DACA, que arreglaron su DACA antes de cumplir los 18. Ok, está bien. Gracias por la información. Y vamos a hacer la cita para solicitar el permiso para que él viaje. Ok, pues muchas gracias y es muy recomendable que personas que tienen DACA hagan la solicitud de permiso de viaje, porque cuando han salido y regresan con permiso, si en algún futuro se casaran con ciudadanos americanos, pueden arreglar su residencia desde aquí. Entonces, es una buena idea pedir el permiso de viaje y ninguno de mis clientes ha tenido ningún problema regresando a los Estados Unidos con ese tipo de permiso. Bien, vamos con la siguiente llamada. ¿Tenemos a alguien en la línea? Hola, ¿me escucha? Oh, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? José Martínez, hablo acá de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Quería saber si usted también puede, como tengo un hijo en la cárcel, ya tengo un mes que lo metieron en la cárcel, y quería saber a ver si usted puede ayudar, porque él lo tiene, porque lo habían agarrado caminando, andaba mal, creo que andaba con la droga, y lo agarraron, ya tiene un mes. Y no Ok, él necesita un abogado defensor, entonces ¿su hijo tiene papeles? ¿Es nacido aquí o...? No, ese tiene papeles, no es nacido aquí. No es nacido aquí, pero ¿sí tiene papeles o no? Sí tiene papeles. Ok, ¿qué tipo de papeles tiene? Lo que pasa es que dice que lo agarraron caminando, andaba muy mal. No, ¿cuál es su estatus migratorio? ¿Tiene DACA? ¿Tiene residencia permanente? ¿Qué es lo que tiene? Tiene residente. Ok, es residente permanente. Entonces, él necesita un abogado defensor allá en el lugar donde él está detenido.
Yo manejo algunos casos penales, pero realmente solamente infracciones de tránsito y otras cositas pequeñas que son la razón que muchos clientes míos se metieron en problemas con el Departamento de Inmigración, si fueron arrestados manejando sin licencia y entonces les empezaron el proceso de deportación. Pero si él ha sido acusado de un delito real, entonces necesito un abogado defensor y el abogado, usted le puede decir al abogado defensor que él se puede comunicar o ella se puede comunicar conmigo para que yo le puedo aconsejar de cómo cerrar el caso en una manera para no afectar su estado migratorio de su hijo, ¿ok? Ok, está bien, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Siempre estoy feliz de hablar con abogados, otros abogados, de cómo evitar consecuencias bajo la ley de inmigración. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. Vamos a la siguiente llamada, abogado. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ok, ¿cómo se llama usted? Alex, Alex, ¿de dónde nos llama? de Atlanta. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Yo estoy casado con una ciudadana americana. Fui deportado hace 5 años y seguí el proceso en mi país, pero me dieron 5 años de castigo. Hace 3 años regresé y ya cumplí los 5 años acá y no tengo nada. Ok, pero si usted regresó de ilegal a los Estados Unidos después de haber salido deportado, entonces usted tiene otro castigo, que es el castigo de doble entrada ilegal. Si usted quiere leer la ley exactamente, es INA, que significa Immigration and Nationality Act, 212A9C1. Ok, INA 212A9C. Es la sección del código que tiene que ver con la ley de doble entrada ilegal. Y básicamente, si alguien fue deportado o si alguien estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y se fue y regresó de la manera ilegal otra vez, entonces eso resulta en un castigo de 10 años que empieza al momento de salir de los Estados Unidos la próxima vez. Y entonces la única manera para arreglar su residencia sería salir de los Estados Unidos y esperar afuera los 10 años y aplicar para regresar después de los 10 años. No hay ningún tipo de perdón disponible de la ley de doble entrada ilegal. ¿Ok? Ok. Entonces, lo siento que no le puedo decir algo un poco mejor, pero así es. Si no hubiera regresado, hay cosas que podríamos hacer, pero si regresó de ilegal, entonces tiene ese castigo de doble entrada ilegal y simplemente no hay perdón. Pues gracias por su pregunta, que tenga excelente tarde. Vamos a la siguiente llamada. Hola, ¿me escucha? ¿Aló? Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Carolina, Carolina, ¿de dónde nos llama? de Atlanta. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Claro que sí, mira, quisiera preguntar, nosotros llegamos con mi familia, somos mi esposo y mis 2 hijos. Ok, ¿de qué país son Hace ustedes? 6 meses aquí de Colombia. Ok. Y quiero preguntar cómo podemos empezar el proceso de asilo, porque necesitamos llenar todo el tema de formulario y demás. Ok, puede hacer la cita conmigo para hablar más del caso de asilo. Las consultas conmigo son gratis, no va a perder nada haciendo la cita para asesorarse. La fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que usted llegó a los Estados Unidos. Entonces, si llegaron hace menos de 1 año, todavía hay tiempo para aplicar para el asilo. La manera que aplicamos para el asilo depende de si usted está en el proceso de deportación o no. Hay 2 diferentes tipos de aplicaciones de asilo, se llaman aplicaciones afirmativas y aplicaciones defensivas. Si usted si tiene su caso en la corte y tenemos que hacer una defensa, entonces es la aplicación defensiva. Si no tiene su caso en la corte y usted está afirmativamente tomando la decisión de aplicar para el asilo, es la aplicación afirmativa. Okay, hay 5 categorías de personas protegidas bajo la ley de asilo.
son personas que experimentaron amenazas o persecución que fueron motivadas por su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social. Entonces, la razón que es difícil ganar casos de asilo de personas de muchos países es porque delincuencia motivado por dinero no es una de las cosas protegidas bajo la ley de asilo. ¿Ok? Si usted vino a los Estados Unidos porque hay mucha delincuencia en su país, a menos de que la delincuencia fue motivada por su raza, religión, país de origen, opinión política o grupo social, no es un argumento de asilo. Entonces, ahora los nicaragüenses y venezolanos, en muchos casos, tienen argumentos viables para el asilo por persecución política. En Colombia, pues yo tengo varios clientes colombianos que ahora están aplicando para el asilo y algunos de los casos son más fuertes que otros. Depende de la situación. ¿Ok? Ok. Es abogado. Con la pregunta que nos habíamos quedado, una señora de nombre María dice, estoy en México y estoy haciendo mi proceso de trámites para la residencia. Mi pregunta es, tengo 2 divorcios. Uno lo puedo probar, pero el otro no. Fueron hace 28 años y el otro 19, pero no puedo probar uno de esos divorcios. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no? Si no puede obtener los documentos de la corte, pues para calificar para casarse nuevamente, tiene que mostrar que no está casada. Entonces, si ha estado casada 2 veces anteriormente, va a tener que mostrar que ahora actualmente no está casada, que significa que necesitaríamos los divorcios y posiblemente puede divorciarse nuevamente para tener un acta de divorcio para mostrar que no está casada. Hemos tenido que hacer eso en varios casos, especialmente aquí en los Estados Unidos, cuando es más común que pensaría, pero que la gente está casado con 2 personas al mismo tiempo y lo que tenemos que hacer es hacer el divorcio y entonces tiene que volver a casarse para que tengamos un acta de divorcio y acta de matrimonio con la fecha después del acta de divorcio para remediar así el problema. Entonces, lo que yo recomiendo es que si no puede obtener ningún comprobante del divorcio, sería hacer el divorcio otra vez y conseguir una nueva acta de divorcio. Ok, pero a fuerza sí se necesita esa acta, ¿verdad, abogado? Si estaba casada antes, necesitamos mostrar que no está casada ahora. Entonces, sí. Fíjese, hablando un poquito de eso, en México hay un estado de Veracruz, se llama el estado de Veracruz, y están avalando un segundo matrimonio sin divorciarse. O sea, en el estado de Veracruz, abogado, van a empezar a casarse sin tener que divorciarse del primer matrimonio. Eso obviamente no se puede aplicar acá, ¿verdad? Para las reglas de inmigración y aduanas. Sí, bajo la ley de México, casarse nuevamente tiene el efecto legal de divorciarse del primer matrimonio y entrar en otro matrimonio al mismo tiempo. Entonces podríamos conseguir una carta de un abogado mexicano explicando la ley de México que el segundo matrimonio es igual a un divorcio del primer matrimonio, si es así. Okay. Pero si el estado de Veracruz simplemente permite bigamia, que esté casado con 2 personas al mismo tiempo, eso no está bien bajo la ley de los Estados Unidos y tendría que hacer el divorcio. Ya. Me están preguntando acá, abogado, dice, hace 16 años asaltaron a mi esposa en California. ¿Cree que se puede hacer algo? Se hizo un reporte de policía. Sí hay reporte. Fue en el 2005. Ok, asumo que quiere saber si puede aplicar para la visa U. Técnicamente no hay ninguna fecha límite para aplicar para la visa U, pero la policía tiene que rellenar y firmar ese formulario que se llama el I-918B, que es la certificación de la policía o del fiscal de la corte o el juez de la corte, que esa persona fue víctima de un delito de violencia y ayudó a la policía en hacer la investigación. Entonces, si la policía o el fiscal de la corte o el juez en la corte todavía
están de acuerdo con firmar ese formulario, entonces todavía podemos aplicar para la visa U. Pero en mi experiencia, después de 5 o 6 años, las posibilidades que la policía van a firmar son realmente mínimas. Ya. 1-855-422-6423. Oiga, abogado, escuché algo del Real ID aquí en el estado de Georgia, que supuestamente es una licencia que te ayuda para manejar. ¿Eso es cierto o es una vil mentira? Ok, Real ID es un tipo de licencia de conducir que sirve también como identificación federal que la persona tiene papeles aquí en los Estados Unidos. Ok. Pero son para las personas que tienen papeles solamente, ¿verdad? Son solamente para las personas que tienen papeles. Ya ve. Acá la gente está diciendo que no, compa, tú ve por uno, no son como los de la Buford ahí. No, no es así. El Real ID Act es una ley que es para que los estados confirman el estatus migratorio de cada persona que obtiene la licencia de conducir en ese estado. Ahora hay solamente como 3 o 4 estados que están participando en esa ley federal, pero yo pienso que va a empezar aquí en Georgia, pero no va a cambiar nada para la gente indocumentada. No tienen licencias ahora y no pueden sacar las licencias después, entonces no es un cambio. Oiga, bueno, pues ahí le va el número telefónico del abogado, de mi abogado David Kennedy, 1-855-422-6423, un abogado de migración que tiene más de 20 años sirviendo a la comunidad hispana. Y cuando digo sirviendo, lo digo literalmente, ayudando a nuestra comunidad hispana. 1-855-422-6423. Yo, el vampiro, lo recomiendo altamente. Las consultas son completamente gratis y, como él dice, no pierdes absolutamente nada. Lo que es importante es que le llame para que haga su consulta. 1-855-422-6423. Él está ubicado en la ciudad de Gainesville, 675 E.E. Butler Parkway, en la ciudad de Gainesville. Le repito, puede visitarlo también en su página de internet, que es www.david.legal. O también búsquelo en Facebook como Abogado Kennedy. Abogado, se nos fue el tiempo ya, prácticamente volando. Se nos fue el tiempo, pues necesito decir, como siempre, entonces que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos sus casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina o contactarse con mi oficina para hacer una cita conmigo, las consultas son absolutamente gratis. Pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, www.david.legal. Mi número de teléfono es 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. Una vez más, 1-855-422-6423. Pero por supuesto puede encontrar toda mi información de contacto o enviarnos un mensaje o como usted quiere en mi página de internet www.david.legal. Gracias, vampiro. Nos vemos en 8 días, si Dios nos presta la vida.